Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Cuando lideras a un equipo, puede que haya un clima de compañerismo y buen rollo o buena onda. Puede que haya un clima neutro o con cierta tensión de vez en cuando. O puede haber un clima tóxico donde reine el caos y los conflictos. Si lideras a un equipo de personas y este último caso es lo que estás viviendo, este capítulo te interesa. Cuando en un equipo hay una competitividad malsana, envidia, rumores, es raro que los resultados y los objetivos se cumplan. No llegan los resultados y si llegan, el equipo paga un precio muy caro. ¿Cómo se siente una persona que lidera un equipo así? ¿Qué puede hacer para reconducir la situación, Mercé? Bueno, lo primero que tengo que decir es que si lideras un equipo y hay este clima tóxico que tú estabas describiendo, este caos y este conflicto, no estás liderando nada. O sea, no se ajusta a la definición de liderazgo, ¿no? Porque si hay liderazgo, evidentemente que hay momentos de conflicto, porque el liderazgo no es ese oasis que a veces nos intentamos vender unos a otros en esos artículos que a veces se publican o publicamos, ¿no? Hay momentos, hay tensiones, solo faltaría, porque los equipos están compuestos por personas. Pero esto no surge de la noche a la mañana y si tu equipo tiene problemas de toxicidad, problemas de conflicto, hay caos, es que no estás liderando y además voy a decir algo muy duro, tú eres responsable de eso, ¿no? O sea, no vamos a mirarles a ellos, tienes que mirarte tú, ¿no? Es verdad que a veces intentas liderar un equipo, a mí me ha pasado y no lo has escogido tú, ¿no? Entonces es muy difícil, a ti te dan Sí, pues ese, ya ese viene cargo, hecho, digamos, te el viene equipo. hecho, no significa que sean malas personas ni malos profesionales ni nada, no, no, no. Lo que pasa que ya sabes que puedo tener a 23 personas que hacen muy bien lo mismo y eso no es un equipo. Un equipo es eh, gente con distintas capacidades que se complementan y que trabajan en equipo precisamente, Exacto, ¿no? coordinados, sí, sí. Claro, claro. Y ya no hablo de eso, sino del clima, ¿no? Puedes encontrar un equipo heredado, no lo has elegido tú, lo Ujú. hicieron otras personas y bueno, es un aprendizaje, hay que decir que es un aprendizaje. Y eso quiere decir que tienes trabajo. Pero yo decía, mírate tú, ¿no? Cúrate tú, podríamos decir, ¿no? Si ves que el equipo está enfermo, es que estás enfermo tú también, y perdón por el símil, ¿no? Tienes trabajo y no cambiándolos a ellos, sino cambiándote a ti, ¿no? Porque claro, fijaos, cuando hay un clima tóxico, eso es, yo no digo que la gente sea ángeles y entonces llega el jefe o la jefa, no les trate bien y les convierta en demonios. No, no, no. Pero cuando hay un clima tóxico seguramente es porque hay competitividad, pero malsana, Ujú. que la gente se pisa una a otra por sobrevivir, porque tienen miedo, ¿no? Porque normalmente es muy típico de empresa en la que la gente se pone la zancadilla Ujú. y tiene miedo, ¿no? Y entonces hace cualquier estrategia para poder sobrevivir en esa empresa. Ya sabemos que el miedo lo que hace es anular el talento y la creatividad, ¿no? Y Así lo es. primero que tiene que hacer es cambiar la empresa, ¿no? Es decir, subirse al carro de la inteligencia emocional, pero de verdad, lo primero es cambiar la mentalidad. O sea, no sirve, y con perdón, una chapocita de un curso, que es fantástico hacer el curso, ¿eh? Pero tiene que haber un cambio de verdad. O sea, no es que venga un grupo de gente de fuera a decirte cómo puedes cambiar las cosas, es que tú primero tienes que querer cambiarlas y creer en ello, ¿no? Y darte cuenta de que algo no se ha estado haciendo bien y es desde arriba, ¿no? Es desde arriba y entonces empezar a cambiar tú. ¿Cómo? ¿Cómo se lidera? Pues lo hemos explicado muchas veces. Escuchando. Un líder es un ejemplo. Comunicando, empatizando, guiando y delegando al mismo tiempo, poniéndose al lado de las personas, reconociendo su talento, haciendo que se sientan cómodas y seguras, que puedan expresarse con libertad, que puedan aportar su talento. Y si empiezas con eso ya tienes algo ganado. Es decir, tú tienes que generar creyendo de lo de verdad, no una pantomima. Ese clima en el que las personas no necesiten estar en conflicto, pisarse o ponerse la zancadilla para poder estar bien en la empresa. Muy bien. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues tienes que hablar, tienes un trabajazo ahí, que yo creo que ya se tendría que haber hecho desde el principio cuando has llegado al cargo, sea con un equipo nuevo o sea con un equipo heredado. Tienes que reunirte con ellas, pero no para que se critiquen unos a otros. Yo es que si uno empieza, es que este me hace tal, no, no, no. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué te pasa a ti? ¿A qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿No? Y luego en general,
y que vean que hay un cambio, que estás generando confianza, que las cosas se pueden decir. Y luego, evidentemente, también, ¿por qué no?, facilitar formación a esas personas para que desarrollen su talento, para que desarrollen sus habilidades sociales, sus habilidades blandas, la inteligencia emocional, ¿no? Formación, está muy bien. Fórmate tú, aprende tú y luego dales esa oportunidad. Lo que pasa que sí que es cierto que podemos hacer esto y yo creo que la inmensa mayoría de gente se apunta a la nueva onda, ¿no? Se apunta al carro, pero hay gente que no. Y no los puedes forzar. Y entonces hay otra parte del liderazgo que se trata de ser amable, ser empático y al mismo tiempo ser firme, decir, Sí, bueno, hemos asertivo, hecho un ¿no? cambio, asertivo, Sí, pero sí, sí. firme, ¿no? Ujú. Esto se ha estado tolerando, ahora hemos hecho un cambio, todo el mundo apuesta por esto no se va a tolerar. Por tanto, Muy bien. sí, eh, aquí ya no somos tóxicos, ya no nos dejamos llevar. Si quieres continuar siendo tóxico, este no es tu lugar y entonces tienes que tomar esas decisiones, podríamos decir, que son difíciles, ¿no? Pero básicamente para mí lo importante de todo esto es mírate tú, cúrate tú y genera el clima de confianza para que esto no pase, ¿no? Porque lo que empezamos a hacer normalmente es vamos a cambiar al equipo porque está mal, ¿no? Y tú llevas un tiempo, vas conduciendo el coche y el coche lleva 23 arañazos, la rueda pinchada, no sé cuántas multas por velocidad, por mal aparcado y miras al coche y dices, qué mal lo estás haciendo, ¿no? No, hombre, estás conduciendo tú, ¿no? Así es. Sí, hay que tomar responsabilidad, como tú decías, ¿no? Y primero mirarse a uno mismo, estar bien, pero claro, si el líder o la líder no está bien, no puede arreglar el equipo. Entonces, primero debe trabajarse uno y luego, evidentemente, poner cartas en el asunto y poner esas normas, ¿no? Esas normas que se va a tolerar y que no, para que pues se recupere ese buen clima. Fantástico, Mercé. Pues seguimos con Juan Pedro. ¿Qué nos aporta la psicología? Pues a ver, lo ha explicado muy bien Mercé, porque yo creo que ha hecho un buen repaso de la casuística, sobre todo esto de diferenciar lo que el equipo este que nosotros hemos generado, esa cultura, ese clima desde el principio, Ujú. y cuando heredamos un equipo, que no es lo mismo. Cuando hemos heredado un equipo y hay una cultura, un ambiente que no es el que nosotros queremos. Claro. Entonces, bueno, pues esto al principio lleva trabajo, lleva trabajo, ¿vale? O sea, que no es cuestión de un curso, como dice Mercé, una formación y lleva trabajo. Entonces, aquí podemos echar mano y echamos, ¿no?, habitualmente Ujú. de la psicología social. Ujú. En concreto bueno, a mí me encantan los trabajos de Kurt Lewin, que es uno de los mayores referentes mundiales. Se le considera además el fundador de la psicología social, Ujú. que ya en 1939, pues bueno, en época de la Segunda Guerra Mundial, Sí. con el tema del nazismo y todo esto, Ujú. hizo sus primeros estudios sobre liderazgo, Vale, y claro. llevaba a la conclusión de que, bueno, pues el comportamiento de las personas no es solo producto de sus características personales, de su personalidad, sino también el comportamiento hay que explicarlo siempre por el producto o la Ujú. interacción de Ujú. la persona con su ambiente, con el contexto que estamos viviendo. Y aquí hay un punto importante porque no podemos culpar a las personas o responsabilizar solo porque atribuimos características personales. Es que este es un no sé cuánto y este Claro. es no sé qué Lo más. típico de ¿eh? este es así y ya no lo cambiaremos, ¿no? Esa idea no Es, nos ayuda. exacto. De hecho, luego, posteriormente, el psicólogo también es un referente mundial, Philip Zimbardo, ¿no? Ujú. Hizo su famoso experimento de la cárcel de Stanford Sí. y hablaba del efecto Lucifer, en el Ujú. que decía que, bueno, pues que el contexto saca lo mejor de nosotros, pero también lo peor. Entonces, Sí. bueno, con palabras más simples sería que lo que hacemos, pensamos y sentimos es producto de nuestras características personales, Ujú. y de la situación que vivimos, del entorno. En el caso de una empresa, pues sería el contexto laboral, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, también es verdad que no es siempre la situación objetiva, que aquello que llamamos nosotros situación neutra en la matriz emocional, Sí, sino que la correcto. situación siempre se interpreta además por Ujú. cada persona, pero sabemos que impacta, que la situación influye. Entonces, bueno, hay que matizar que la situación en la que nos encontramos no solo es la situación
laboral, ¿no? O sea, lo que está sucediendo en ese entorno, sino también nuestra situación personal. Nuestro estado de ánimo, la calidad de nuestras relaciones, también si estamos viviendo pues, situaciones difíciles a nivel personal, todo eso influye para que interpretemos la situación que estamos viviendo de una manera, pues bueno, pues quizá mucho más intensa o mucho más distorsionada, pero en cualquier caso está influyendo la situación. Sí. Entonces, como influye la situación y las personas, lo primero que hay que hacer siempre es una evaluación. O sea, no podemos basarnos solo en hechos que vemos, pero también en percepciones, sino al final hay que hacer una evaluación. Y esto lleva a cabo pues preguntas, cuestionarios, en los que sacamos una información cuantitativa y también entrevistas en las que tenemos información cualitativa. Y que si, bueno, oye, al menos una evaluación de clima, ¿no? Que nos va a dar esto que estamos sospechando, que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Pero que nos va a confirmar con datos que la percepción de las personas es esa, ¿no? En este caso, pues serían unas relaciones tóxicas o malas relaciones, ¿no? Si además, si esto lo hiciéramos con una evaluación de riesgos psicosociales en las que metemos unas preguntas ahí adicionales para ver el clima, pues oye, además tendríamos una evaluación de riesgos psicosociales que nos obliga a la ley a tenerla, con lo cual, por muy poco más, tendríamos evaluación de riesgos psicosociales y clima. Y a partir de ahí sí que podemos diseñar un plan de intervención o de actuación para, bueno, pues que podría incluir pues, la formación en inteligencia emocional, liderazgo positivo, pero ya incidiendo sobre aspectos muy concretos de lo que ha ocurrido. Pero lo más importante de la evaluación no es solo diseñar el plan, sino mostrar al equipo, a las personas, el resultado de la evaluación. Y decirle, señores y señoras, esto es lo que ha dado la evaluación. A ver qué les parece. Si están de acuerdo, lo han contestado ellos. Claro. Si quieren mejorarlo. Esta pregunta es básica. ¿Queréis mejorar la situación? Porque a veces es el propio directivo o líder el que quiere mejorarla, pero la gente no. No están dispuestos. No están dispuestos. ¿Por qué? Porque lleva trabajo. O sea, ¿queréis mejorarla y estáis dispuestos a hacer lo necesario para lograrlo? Y entonces incluso aquí es importante preguntar a la gente también cómo creen que se podría arreglar. Claro. ¿Sabes? No solo imponer en la solución, sino preguntar a la gente qué creen que se podría hacer. Pues oye, pues que mejor que, oye, que nos sentáramos a discutir los objetivos, o a consensuar los objetivos, o a colaborar de otra manera, ¿no? Porque, oye, a ver, que la gente no es tonta, que la gente tiene ideas y sabe cómo quiere arreglarlo, ¿no? Cómo le gustaría que fuera para poder que funcionase mejor. Y entonces es cuando entre todos hay, o sea, ¿todo esto para qué? Para que suban o haya más probabilidades de lograr esa mejora que queremos, con comportamientos de colaboración, de comunicación, ¿vale? Entonces ahí ya sí que se puede poner a reflexionar qué valores tenemos, qué comportamientos asociados representan esos valores, y también, como decía Mercé, qué comportamientos están en la otra punta, ¿no? Son opuestos a los valores y por lo tanto ya no se toleran en la organización. Y no se toleran significa que los directivos, el CEO, el equipo directivo, mandos intermedios, cuando observen esos comportamientos, cuando se produzcan, van a ir a esa persona, van a hablar en privado y van a decirle, este comportamiento ya no lo permitimos. Le va a dar un toque de atención asertivamente y con intención de aprecio y de mejora, pero si a la tercera, por ejemplo, nos tenemos que poner, oye, 3 avisos y a los 3 avisos no, entonces ya hay que tomar unas decisiones más drásticas, porque no se debe tolerar esto. Pero todo esto como resultado de un proceso de evaluación, de comunicación, de buscar soluciones entre todos. Genial, Juan Pedro. Pues bueno, está claro que el equipo tienes que aprovechar, ¿no? El propio equipo para salir de esa situación, pero hay que generar, como decías, pues un espacio, ¿no? de seguridad psicológica donde la gente pueda expresar esas ideas, esa creatividad, y así salir entre todos de esa situación, de ese mal clima. Eso es. Fantástico. Bueno, pues nos falta la parte de las creencias, ¿no? ¿Qué creencias podemos observar, analizar para un poco encontrar soluciones?
Lo primero, yo te diría que si tú eres un líder que sientes rabia, es muy probablemente que la creencia que tengas es que los compañeros de equipo deberían de llevarse siempre bien, por el bien de la empresa, ¿no? Esa coletilla ahí. Y claro, cuando eso no sucede, pues vas a sentir rabia, te vas a enfadar porque crees que no hacen lo que deben, que no son buenos profesionales, que no miran por el bien del equipo, que no tienen compromiso incluso, ¿no? Para que haya esa buena onda, ese buen rollo. Y esa rabia que tú sientes como líder se va a transmitir en tu comunicación con ellos. Ese enfado, evidentemente, no va a relajar el ambiente, lo va a tensionar. Con lo cual, por eso es tan importante primero mirarse uno mismo, como decía muy bien Mercé, primero mírate tú, porque si no puede ser que tú mismo estés contribuyendo a que eso siga, aunque no hayas sido tú el generador de ese mal clima, puede ser que lo estés alentando sin darte cuenta, ¿no? Otra creencia interesante es los equipos que se llevan mal no obtienen buenos resultados. Cuando tú percibas, en base a esa creencia, cuando tú percibas que el equipo no se lleva bien, la emoción que puede surgir de ahí es el miedo. Miedo porque esta gente no se está llevando bien y los resultados van a ir mal. Claro, puede ser que desde ese miedo tú actúes de muchas maneras, pero una de las maneras habituales, cuando no tienes mucha inteligencia emocional o no tienes desarrollada esta inteligencia, pues es el liderazgo autoritario. Yo aquí voy a empezar a mandar y aquí el primero que vea que se porta mal, vamos a decir, o que no hace las cosas bien, pues le doy una reprimenda, ¿no? Le abronco incluso delante de los demás. Claro, eso es fatal, eso es nefasto, ¿no? Como es obvio visto desde fuera, ¿no? Pero a veces en la situación tú no lo ves, ¿no? Y eso obviamente pues es contraproducente, ese estilo autoritario es contraproducente. Hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Entre ser demasiado blando, que eso no es bueno evidentemente, y ser demasiado duro, ¿no? Porque entonces es un problema también. Así que hay que encontrar ese punto medio que decía Mercé, que es la asertividad. Bueno, luego tenemos otras creencias, otras emociones, mejor dicho, que está la emoción de la culpa, ¿no? Y tú puede ser que cuando sientes ese miedo o esa rabia, para salir de esa situación que acabamos de contar, uses la proyección de la culpa, ¿no? De culpar al equipo de que no lo están haciendo bien y que ellos son los culpables de que haya ese clima, ¿no? Con lo cual tampoco favorece. Y luego hay la creencia de que un jefe no debería ocuparse de los problemas personales que hay en el equipo, ¿no? Un poco esa idea de, bueno, ya son mayorcitos, bastante tarea tengo y por lo tanto pues ya se arreglarán. Eso va a conllevar que ignores el conflicto y evidentemente se va a hacer más grande, con lo cual fatal, porque además incluso el equipo te puede ver como un líder, un jefe o una jefa ausente, que no está, ¿no? Incluso te pueden perder el respeto por dejadez de funciones, ¿no? Entonces, hombre, esto obviamente no nos interesa. Y por último, deberíamos de ver algunas creencias que son más favorables para salir de esta situación, que es la de un buen líder debe de afrontar los conflictos lo más pronto posible, ¿no? O un líder debe conocer cómo están las relaciones entre los miembros del equipo y fomentar que se lleven bien. De esta forma, si tú tienes estas creencias, cuando percibas un conflicto, vas a ocuparte de él, vas a actuar proactivamente para buscar soluciones, ¿no? O si no tienes las habilidades para gestionarlo, vas a ver que efectivamente puedes necesitar desarrollar tu inteligencia emocional, tu liderazgo, como decía también Juan Pedro, ¿no? Así que para ir terminando, un líder que actúa desde su paz, un líder que se siente en paz, seguramente va a aportar más paz al equipo y esto es fundamental. A partir de ahí, evidentemente, tienes que saberte ganarte la confianza de las personas para que te expliquen qué está pasando realmente y, como decía muy bien Juan Pedro, intentar favorecer esa confianza para que la gente pueda aportar soluciones creativas a la solución del conflicto. Bien, pues vamos terminando. Mercé, última idea para cerrar. Bueno, pues ahondaría un poco en lo que he dicho al principio y lo hemos dicho muchas veces. Al final todo es un espejo, ¿no? Por tanto, tú lo recordabas, mírate tú. Decir que el gran cambio en la empresa es un cambio de mentalidad y empieza siempre desde arriba y se va contagiando.
y si hay un clima laboral enrarecido, es porque ha habido problemas de liderazgo, porque es evidente que la gente actúa como quiere, pero también está eso de que la empresa decide lo que va a tolerar y lo que no. Es decir, que incluso si la gente no está por la labor, la empresa tiene que decidir qué se tolera y qué no. Y sí que es verdad que hay veces que hay personas que no quieren cambiar, ¿no? Porque antes lo decía Juan Pedro, ¿no? A veces las cosas están yendo muy mal, tú también lo apuntabas, y no quieres cambiar porque pierdes la excusa, ¿no? Pierdes como la queja, ¿no? Entonces es aquello de, bueno, no doy más de mí porque el clima está mal. Si el clima está bien, se va a ver que yo no estaba dando de mí igualmente, ¿no? O al menos ese miedo está ahí, ¿no? Y nos cuesta cambiar a todos. Pero bueno, si se reconocen errores, si se abre la mente, si se empieza a comunicar desde otro punto de vista, se irá contagiando a la inmensa mayoría de la gente. Y la gente sobre todo verá que el cambio es real, que no es una operación de maquillaje, porque eso lo hacen muchas empresas y yo creo que es incluso peor. Sí. Es incluso peor porque es como un desengaño más, y eso hace muy difícil que luego un cambio real vaya a ser bien recibido. O sea que o cambias de verdad, o mejor que te quedes como estás hasta que todo reviente, ¿no? Sí, porque es verdad que ese cambio puede ser percibido como, o sea, ese maquillaje, tú decías, puede ser percibido como en realidad no quieren ir al fondo del problema y, ¿no? Y lo que quieren como una es... tomadura de pelo, ¿no? Porque al final la gente lo que quiere saber, y esto es básico, es que te importa, que son importantes para la empresa, y realmente lo son. Si haces algo y no vas en serio, parecerá que te estás riendo de ellos. Correcto. Genial, Mercè. Pues muy bien, pues terminamos entonces con la última reflexión, Juan Pedro, y nos vamos. Bueno, pues en esa línea, ¿no? También, y lo que yo decía antes, ¿no? Que el comportamiento es resultado de persona y entorno, que formamos parte de ese entramado, ¿no? De conexiones, que somos un sistema, ¿no? Formamos parte de un sistema, igual que el cuerpo humano. El comportamiento del corazón, los pulmones, ¿no? El estómago interacciona y con el cerebro también, ¿no? Es fruto de la interacción, ¿no? No hay... los órganos no se comportan de manera individual, de manera aislada, ¿no? Sino de manera... Tienen sus funciones, por supuesto, pero además interaccionan. Están conectados, sí. Entonces, como líderes o responsables, somos podemos considerarnos el cerebro, la cabeza, de hecho se dice así, ¿no? La cabeza visible, ¿no? Entonces, que esa interacción forma parte de nuestro rol, o sea, y por lo tanto debemos gestionarla, ¿vale? Entonces tenemos que adquirir pues no solo la responsabilidad de las competencias técnicas, ¿no? Sino también competencias transversales, como la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, que decía Mercè, los principios psicológicos que subyacen a la influencia y la persuasión, que esto también que es un tema que podríamos tratar otra vez en otra ocasión, ¿no? O competencias de mediación incluso para cuando pues estas situaciones más complejas, ¿no? Y usarlas a diario, como las competencias técnicas, porque a veces se hace formación y lo dice, bueno, ya está formado, ahora vamos a seguir haciendo lo mismo de todos los días, ¿no? No, esto es para usarlo. Hay que aplicar. Genial, Juan Pedro. Pues nada, pues fantástico. Creo que aquí ya podemos terminar el capítulo. Esperamos que os sea útil. Y al final, si quieres que si quieres que tu equipo no se lleve mal, trabaja tu inteligencia emocional. Ese es el mensaje. Si te ha gustado este capítulo y todavía no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, o si nos sigues en las plataformas de podcast, en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast, pues puedes seguirnos, estás invitado. Y además también tenemos el canal de Telegram en el cual vamos anunciando las novedades que vamos publicando, y también cuando hacemos algún evento en el cual pues nos encantaría que participases. Así que puedes buscar esta información de las plataformas y del canal de Telegram. Tienes el enlace en la descripción de este capítulo. Además, siempre recomendamos al terminar un capítulo anterior que ya hayamos hecho relacionado con este. Y hoy nos toca ir de nuevo muy atrás, el capítulo número 9, en el cual hablábamos de cómo gestionar un conflicto entre miembros de tu equipo cuando eres el jefe o la jefa. Así que os dejamos este capítulo por aquí en YouTube, y lo podéis revisar por si os habéis quedado con ganas de más. Nos vemos el próximo miércoles, como siempre aquí, en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.